Capítulo 4. Al tigre, al tigre. Ahora bien, retrocedamos hasta la época del primer cuento, cuando Mowgli abandonó la caverna de los lobos, después de la lucha que tuvo con la manada en el Consejo de la Peña. Se fue hacia las tierras de cultivo donde vivían los campesinos, pero no quiso quedarse allí por estar demasiado cerca de la selva y por saber que en el consejo había dejado por lo menos un enemigo acérrimo. Así entonces, afirmó el paso siguiendo un mal camino que iba a parar hasta el valle, y no lo abandonó corriendo al trote largo durante casi 5 leguas, hasta que llegó a un país que no conocía. El valle se abría allí, convirtiéndose en gran llanura, salpicada de rocas y con precipicios. A un extremo se veía una aldea, y al otro la tupida selva descendía súbitamente hasta las tierras de pastos, parándose de golpe. Por toda la llanura pastaban búfalos y ganado, y cuando los cuidadores vieron a Mowgli, comenzaron a gritar huyendo. Mowgli siguió adelante porque se sentía hambriento, y al llegar a la entrada de aquel lugar, vio que el gran arbusto espinoso que habían puesto allí para interceptar el paso estaba entonces corrido hacia un lado. ¡Uy! Exclamó. Así que aquí los hombres también le temen al pueblo de la selva. Se sentó junto a la entrada, y cuando vio venir a un hombre, se levantó. Abrió la boca y señaló hacia el interior de ella para expresar que necesitaba comida. El hombre miró y retrocedió corriendo por la única calle de la aldea, llamando a grandes voces al sacerdote. Este acudió, y con él unas 100 personas más mirando, hablando y dando gritos mientras señalaban a Mowgli. ¡Qué mal educado está el pueblo de los hombres!, se dijo el hombrecito. Solo los monos grises harían semejantes cosas. ¿Pero de qué tienen miedo?, preguntó el sacerdote. Miren las señales que tiene en los brazos y en las piernas. Son cicatrices de los mordiscos que le han dado los lobos. Él mismo no es más que un niño lobo, que se ha escapado de la selva. ¡Arre! ¡Arre! Exclamaron a la vez 2 o 3 mujeres. ¡Mordido por los lobos, pobrecito! Un jovencito tan hermoso. Tiene unos ojos como brasas. Te juro, Mesua, que se parece al niño que te robó el tigre. Déjame mirarlo bien, dijo una mujer que llevaba pesados brazaletes de cobre en la muñeca y en los tobillos. De verdad que se le parece, continuó. Es más flaco, pero tiene el mismo aspecto de mi niño. El sacerdote era un hombre inteligente y sabía que Mesua era esposa del aldeano más rico del lugar. Así, mirando antes al cielo por un momento, dijo solemnemente: Lo que la selva te quitó, la selva te lo devuelve. Llévate al jovencito a tu casa, hermana mía, y no te olvides de honrar al sacerdote, cuya mirada penetra hondamente en la vida de los hombres. Se disolvió el grupo al ver que la mujer hacía señas a Mowgli para que se dirigiera con ella a su choza, donde le dio un buen trago de leche y un poco de pan. Y hecho esto, le puso la mano sobre la cabeza y lo miró en los ojos, pensando si realmente sería su hijo que volvía de la selva, a donde el tigre se lo había llevado. Natú, Natú, le llamó, pero Mowgli no dio señal alguna de reconocer este nombre. ¿No te acuerdas de aquel día en que te regalé un par de zapatos nuevos? Tocó el pie del jovencito y lo encontró tan duro, casi como si estuviera revestido de una superficie córnea. No, dijo tristemente. Esos pies no han llevado jamás zapatos. Pero tú te pareces mucho a Minatú, y de todos modos serás mi hijo.
¿De qué sirve ser hombre? Se preguntaba Mowgli. Cuando uno no entiende el lenguaje que los hombres usan, estoy hecho un tonto y un sordo, como le ocurriría también a cualquier hombre que estuviera entre nosotros. No tengo más remedio que aprender ese lenguaje. Así, en cuanto Mesua pronunciaba una palabra, Mowgli la imitaba también, casi con perfección, y antes de que oscureciera, ya había aprendido los nombres de muchas cosas de las que se veían en la choza. Surgió alguna dificultad a la hora de acostarse, porque Mowgli se resistía a dormir bajo un techo, y en cuanto cerraron la puerta, salió por la ventana. Así, entonces Mowgli se tendió sobre la alta y limpia hierba que crecía al extremo del campo. Pero antes de que hubiera podido cerrar los ojos, un gris y suave hocico vino a tocarle bajo la barba. ¡Fu! Exclamó el hermano gris, que era el mayor de los cachorros que tenía Mamá Loba. ¿Qué premio me das por haberte estado siguiendo durante 20 leguas? Nada de humo de leño ni ganado, ni más ni menos que un hombre. Anda, despiértate, hermanito. Traigo noticias. ¿Están todos bien en la selva? Preguntó Mowgli, dándole un abrazo. Todos, excepto los que recibieron quemaduras de la flor roja. Ahora oye, Shere Khan se ha ido a cazar a otra parte, muy lejos, hasta que le vuelva a crecer el pelo, porque lo tiene todo quemado. Jura que cuando regrese enterrará tus huesos en el Waingunga. Somos dos los que hemos de hablar de este asunto. También yo he jurado algo. ¿No te olvidarás de que eres un lobo? ¿No te harán los hombres olvidarte de ello? Preguntó el hermano gris con la mayor ansiedad. Nunca. Siempre he de acordarme de que te quiero a ti y de que quiero a todos los de nuestra cueva, pero también me acordaré siempre de que me expulsaron de la manada. Cuida de que no te expulsen ahora de otra. Los hombres son hombres y nada más, hermanito, y sus conversaciones son como las de las ranas en los charcos. Cuando vuelva por aquí, te esperaré entre los bambúes, al extremo de la pradera. En 3 meses, a contar desde aquella noche, Mowgli casi no salió de la aldea, porque estaba muy ocupado aprendiendo los usos y costumbres de los hombres. Además, los jovencitos de la aldea lo molestaban mucho. Mowgli no conocía tampoco las diferencias que las castas establecen entre los hombres. Ayudaba al alfarero cuando su burrito resbalaba y se hundía en el barro, lo que era altamente ofensivo porque el alfarero era de casta inferior. Cuando el sacerdote lo reprendió por eso, amenazó a Mowgli con ponerlo a él también sobre el burro, lo que decidió el sacerdote a decir al marido de Mesua que cuanto antes lo pusiera a trabajar, y el que hacía de jefe en la aldea mandó al día siguiente a Mowgli a apacentar los búfalos. Nada podía ser tan agradable para Mowgli como esto, y aquella misma noche, considerándose ya realmente a cargo de uno de los servicios de la aldea, se dirigió a una reunión que se hacía diariamente al oscurecer, en una plataforma de ladrillos, a la sombra de una gran higuera. Venía a ser como el casino de la aldea, y en él el jefe, el vigilante, el barbero y el viejo Buldeo, cazador del lugar, se reunían y fumaban. Allí se contaban historias muy entretenidas de dioses, hombres y duendes, pero las preferidas eran las contadas por Buldeo, sobre las costumbres de las fieras. La mayor parte de esos relatos se referían a animales, porque, como estaban tan cerca de la selva, era lo que más les interesaba. Buldeo explicaba cómo el tigre que había robado al hijo de Mesua era un tigre duende, en cuyo cuerpo habitaba el alma de un malvado ladrón que se había muerto hacía algunos años. Y no me cabe de ello la menor duda, añadía, porque por un das cojeaba siempre. Y el tigre de que hablo también, porque las huellas que deja al andar son desiguales. Es cierto, es cierto, es la pura verdad, asintieron los viejos. ¿Y todos sus cuentos son así?
un tejido de fantasías y de sueños? Preguntó Mowgli. Ese tigre cogía porque nació cojo, como todo el mundo sabe. Buldio se quedó mudo de sorpresa por un momento, y el jefe miró fijamente al hombrecito. Ah, tú eres el jovencito que ha venido de la selva, ¿verdad? Si tanto sabes, llévanos la piel de ese tigre Kaiwingara, porque el gobierno tiene ofrecidas 100 rupias al que lo mate. Pero más vale que te calles y respetes a las personas mayores. Mowgli se puso de pie para marcharse. En todo el rato que llevo aquí escuchando, dijo desdeñosamente, Buldio no ha dicho ni una palabra verdadera respecto a la selva que tiene tan cerca. ¿Cómo voy a creer entonces esos cuentos de duendes y dioses y toda clase de espíritus que él dice haber visto? Ya es hora de que el jovencito ese vaya a guardar el ganado, indicó el jefe, mientras Buldio daba bufidos de rabia al ver la impertinencia de Mowgli. Mowgli pasó por la calle de la aldea casi al alba, sentado sobre los lomos de rama, el gran toro del rebaño, y los búfalos de un color azulado de pizarra, de largos cuernos colgando hacia atrás y de ojos feroces. Se levantaron de sus establos y le siguieron demostrando bien claramente, Mowgli, a los jovencitos que le rodeaban, que él era allí el que mandaba. Golpeó a los búfalos con una larga caña de bambú y dijo a Kamia, uno de los que cuidaba el ganado mientras él se iba con los búfalos, pero que por nada se alejara del rebaño. Mowgli llevó a los búfalos al extremo de la llanura y, apeándose de rama, corrió hacia un grupo de bambúes, encontrando allí al hermano gris. ¡Ah! Exclamó éste. Te estoy esperando aquí desde hace muchos días. ¿Y qué significa eso de que vayas con el ganado? Me han dado esta orden. Soy pastor por ahora. ¿Y qué noticias me trae este Chircán? Ha vuelto a este país. Ya ha estado mucho tiempo buscándote. Hoy se ha marchado porque la caza escasea aquí, pero tiene la intención de matarte. Perfectamente, dijo Mowgli. Mientras no vuelva, procura tú o uno de tus hermanos ponerse sobre esta roca para que yo pueda verlos al salir de la aldea. En cuanto él esté aquí, espérame en el barranco, donde está aquel árbol del dak, en el centro de la llanura. Día tras día llevó Mowgli a los búfalos a aquellos pantanos. Día tras día vio al hermano gris a 1,5 legua de distancia en la extensa llanura. Llegó al fin un día en que no vio al hermano gris en el lugar convenido, y riéndose condujo entonces a los búfalos por el barranco en que estaba el árbol de dak, cubierto materialmente de flores de color rojo dorado. Allí encontró al hermano gris, con todos los pelos del lomo erizados. Se ha escondido durante un mes para despistarte. Anoche cruzó por los campos, acompañado de Tabaqui, siguiéndote de cerca los pasos, contó el lobo. Mowgli frunció el ceño. No le tengo miedo a Chircán, contestó, pero conozco la astucia de Tabaqui. No le temas, dijo el hermano gris. Yo encontré a Tabaqui al rayar el alba. Que les cuente ahora a los milanos toda su sabiduría, pero antes me la contó a mí, antes de que le partiera el espinazo. El plan tramado por Shere consiste en esperarte a la entrada de la aldea esta noche. A ti, y solo a ti. Está ahora echado en el gran barranco seco del Waigunga. ¿Ha comido hoy o caza con el estómago vacío? Preguntó Mowgli, porque de la respuesta dependía su vida. Mató algo al amanecer, un jabalí, y también ha bebido. Acuérdate de que Shere Khan jamás pudo ayunar, ni siquiera cuando le convenía a sus propósitos de venganza. ¡Ja! Imbécil, imbécil. Eso es ser 2 veces niño. Bien comido, bien bebido. Y aún cree que voy a dejarlo dormir. A ver, ¿dónde dices que se echa? Si fuéramos al menos 10, lo atrapábamos y lo arrastrábamos hasta aquí. Estos búfalos no querrán atacarlo, mientras no sientan el rastro del tigre, y yo no sé hablar su lenguaje. ¿Podríamos ponernos detrás de él? De tal manera que, olfateando ellos,
pudieran seguir su pista? Siguió nadando por la corriente del río Waigunga para evitar toda posibilidad de que hiciéramos eso. Se quedó Mowgli pensando con un dedo en la boca. El gran barranco seco del Waigunga, observó. Desemboca en la llanura a menos de media legua de aquí. Puedo conducir el rebaño a través de la selva, hasta la parte superior del barranco, y luego lanzarlo hacia abajo. Pero entonces se escaparía por la parte inferior. Hay que cerrar ese extremo. Hermano Gris, ¿no puedes dividir en dos el rebaño? Yo quizá no, pero he traído a alguien que me pueda ayudar. El hermano Gris corrió y se metió en un agujero. Salió de allí entonces una enorme cabeza gris que Mowgli conocía perfectamente, y llenó el cálido ambiente, el más desolado grito que pueda oírse, el aullido de caza de un lobo resonando en pleno día. ¡Aquila! ¡Aquila! Exclamó Mowgli aplaudiendo. No sé cómo no se me ocurrió pensar que no me olvidarías. Traemos entre manos un trabajo muy importante. Divide en dos el rebaño, Aquila. Ponme a un lado las vacas y terneros, y déjame solo a los toros y a los búfalos de labor. Los dos lobos corriendo, entrando y saliendo, como por juego, del rebaño, el cual, dando bufidos y levantando a la vez las cabezas, se separó en dos grupos. Ni 6 hombres juntos hubieran dividido tan bien el ganado. ¿Qué mandas ahora? Preguntó Aquila jadeante. ¿Intentan reunirse otra vez? Mowgli se montó sobre Rama y contestó. Llévate los toros hacia la izquierda, Aquila. Y tú, hermano Gris, cuando nos hayamos ido, cuida de que no se separen las vacas y llévalas al pie del barranco. ¿Hasta dónde? Preguntó el hermano Gris. Hasta donde veas que los lados tienen más altura que las que puede saltar Chircán, gritó Mowgli. Tenlas allí, hasta que nosotros bajemos. Al oír gruñir a Aquila, los toros se fueron y se quedó el hermano Gris frente a las vacas. Estas lo atacaron y entonces corrió siempre delante de ellas hasta llegar al pie del barranco, mientras Aquila se llevaba a los toros hacia la izquierda. Muy bien. Otro ataque. Y están a punto. ¡Jua! Este trabajo es más pesado que el de acorralar ciervos negros. ¿Te imaginaste alguna vez qué animales como estos pudieran correr tanto? Gritó Mowgli. Los he cazado también en mis buenos tiempos, susurró débilmente Aquila. ¿Los lanzo hacia la selva? Sí, lánzalos pronto. Rama está furioso. Ah, si yo pudiera darle a entender para qué lo necesito ahora. El plan de Mowgli era muy sencillo. Su propósito consistía en trazar un gran círculo al subir, llegar a la parte alta del barranco y entonces hacerlo descender a los toros, atrapando a Chircán entre estos y las vacas. Al fin Mowgli reunió alrededor suyo al sobresaltado rebaño en lo alto del barranco, sobre una breve pendiente cubierta de hierba. En su extremo se unía con el mismo barranco. Los lados de éste se elevaban casi perpendicularmente, y las vides y enredaderas que colgaban de ellos no podían prestar apoyo suficiente a un tigre, en el caso de que por allí quisiera huir. Déjalos jadear, Aquila, dijo levantando una mano. No han encontrado aún el rastro del tigre. Tengo que anunciar a Chircán lo que se le viene encima. Ya lo hemos pillado en la trampa. Hizo ruido con sus manos, gritó hacia el barranco y el eco de su voz fue repercutiendo de roca en roca. Luego de un largo rato contestó el vago y soñoliento gruñido de un tigre cansado que venía recién despertando. ¿Quién llama? Preguntó Shere Khan. Yo, Mowgli. Ladrón de reses, ya es hora de que te vengas conmigo al Consejo de la Peña. Ahí va. ¡Lánzalos, Aquila! ¡Abajo, Rama! ¡Abajo! El rebaño se quedó un instante quieto, al borde de la pendiente, pero Aquila lanzó
a plenos pulmones su grito de guerra y se precipitaron todos, uno tras otro. Una vez comenzada la carrera, no había modo de pararla, y aún antes de llegar al cauce del torrente, Rama sintió ya el rastro de Chircán y mugió. Ya sabían todos qué clase de trabajo les esperaba. El terrible ataque de un rebaño de búfalos contra el cual no hay tigre que pueda pensar siquiera en resistir. Chircán oyó el ruido atronador de las pezuñas, se levantó y caminó a paso lento torrente abajo, mirando a ambos costados en busca de huida. Pero los lados del cauce parecían cortados a pique, y tuvo que quedarse allí, sintiendo la hinchazón producida por la comida y la bebida, deseando cualquier cosa menos tener que agitarse. Mowgli vio a Chircán volverse, y entonces Rama tiró algo a la tierra. Se tropezó con eso y siguió adelante, pasando por encima de una masa blanda. Y con los demás toros detrás, se cayó sobre el otro rebaño, y tan fuerte fue el choque entre todos que los búfalos más débiles se levantaron por el aire. Mowgli esperó el momento oportuno, y arrimándose a Rama, comenzó a repartir golpes a diestro y siniestro con el palo que llevaba. ¡Pronto, Aquila! ¡Divídelos! ¡Sepáralos! O si no van a pelearse unos con otros. ¡Llévatelos, Aquila! ¡Ay, Rama! ¡Ay! 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 Hijos míos. Poco a poco. Ahora, poco a poco. Ya ha terminado todo. No hacía falta que pisotearan más a Chircán. Estaba muerto. Y los milanos ya se iban acercando para devorarlo. Hermanos, ha muerto como un perro, sentenció Mowgli, pero tampoco hubiera luchado cara a cara. Buen efecto va a hacer su piel puesta sobre la peña del consejo. Manos a la obra y rápido. Mowgli estaba concentrado en su tarea de quitar la piel al tigre, cuando de pronto se apoyó en su hombro una mano, y levantando los ojos, vio a Buldeo con el viejo mosquete. En la aldea, los jovencitos habían contado el pánico que se apoderó de los búfalos, y Buldeo salió malhumorado, movido solo por el vivo deseo de imponer a Mowgli un castigo, por no haber cuidado mejor el rebaño. Los lobos se escondieron apenas vieron venir al hombre. ¿Qué locura es esa?, exclamó Buldeo incomodado. ¿Y tú te imaginas que vas a poder descarnar a un tigre? ¿Dónde lo mataron los búfalos? Y además es el tigre cojo, por cuya cabeza han ofrecido 100 rupias. Bien, bien. Haremos vista gorda en eso de que hayas dejado escaparse el rebaño, y tal vez te dé yo una de las rupias como premio cuando haya llevado la piel a Kangiwara. Se tocó la ropa, tanteando, para buscar un pedazo de acero y una piedra, y se agachó para quemarle los bigotes a Chircán. La mayor parte de los cazadores indígenas practica esta operación para evitar que el espíritu que habita en el tigre después los persiga. ¡Je! Dijo Mowgli entre dientes. Así que piensas llevarte la piel a Kaiwanguara para recibir el premio. ¿Y tal vez después me des una rupia? Entonces se me ocurre que esa piel la voy a necesitar para mi propio uso. ¡Jea! Viejo, apártese fuego. ¿Y así es como hablas al jefe de los cazadores de la aldea? Lo que has hecho se lo debes a la suerte y a la ayuda que te ha prestado la imbecilidad de los búfalos. Mira, Mowgli, no voy a darte ni un ana como premio. Lo que te daré será un buen golpe. Suelta al tigre. Por el toro que me rescató, exclamó Mowgli. ¿Te imaginas que voy a estar toda la tarde hablando contigo, mono viejo? Ven acá, Aquila. Líbrame de este hombre que me está molestando. Buldeo, que continuaba aún inclinado sobre la cabeza de Chircán, se encontró de pronto tendido sobre la hierba con un lobo gris encima, mientras Mowgli seguía descarnando como si en toda la India no hubiera nadie más que él. «Marajá, gran rey», dijo por fin Buldeo con voz ronca y tan baja que parecía un susurro. «Soy un anciano. Ignoraba que fueras algo más que un niño. ¿Me permites que me levante y me vaya, o me va a hacer pedazos ese servidor que tienes a tus órdenes? Ándate, ándate en paz.
Pero otra vez no te metas con mi casa. Suéltalo, Aquila. Buldio se fue cojeando hacia la aldea, tan rápido como pudo, mirando hacia atrás para ver si Mowgli se transformaba en algo que causara espanto. Mowgli siguió en su labor, pero ya se acercaba el anochecer cuando entre él y los lobos terminaron de separar del cuerpo del tigre la enorme y vistosa piel. Ahora, observó, hay que esconder esto y hacer que los búfalos vuelvan a casa. Ayúdame a reunirlos, Aquila. El rebaño se agrupó a la luz dudosa del crepúsculo y se dirigió hacia la aldea. Pero al llegar cerca de ella, Mowgli vio algunas luces y oyó cómo en el templo estaban tocando las campanas y trompetas. La mitad de la población parecía estar esperándolo a las puertas del lugar. ¿Esto será porque he matado a Shere Khan?, dijo para sí Mowgli, pero una lluvia de piedras silbó en sus oídos al mismo tiempo que los aldeanos le gritaban: ¡Hechicero! ¡Hijo de una loba! ¡Diablo de la selva! ¡Ándate! ¡Ándate enseguida de aquí! Si no quieres que el sacerdote te transforme otra vez en lobo. ¡Dispara, Buldio! ¡Dispara! Pero, ¿qué significa esto?, exclamó Mowgli perturbado al ver que la lluvia de piedras era cada vez más fuerte. Esos hermanos tuyos no dejan de parecerse a los de la manada, observó Aquila. Se me ocurre que, si las balas tienen algún significado, la intención de esta gente es la de expulsarte del lugar. ¡Lobo! ¡Pequeño lobo! ¡Ándate!, gritó el sacerdote agitando una ramita de tulsi. ¡Ah! ¿Otra vez? La anterior fue porque era un hombre y esta porque soy un lobo. Vámonos, Aquila. Una mujer, Mesua, corrió hacia el rebaño y gritó: ¡Hijo mío! Dicen que eres un hechicero que si quiere puede transformarse en fiera. Yo no lo creo, pero ándate porque si no, te van a matar. Buldio dice que eres un brujo, pero yo sé que tú no has hecho más que vengar la muerte de Natu. ¡Atrás, Mesua! ¡Vuelve atrás o te apedreamos!, gritó entonces la multitud. Retrocede, Mesua, indicó Mowgli. Ese es uno de aquellos estúpidos cuentos que inventan al anochecer bajo la sombra del árbol. Al menos te habré pagado la vida de tu hijo. Adiós. Y corre cuanto puedas, porque voy a lanzar el rebaño contra ellos. No soy ningún brujo, Mesua. Adiós. Ahora, Aquila, júntame otra vez el rebaño, gritó. El rebaño se lanzó como un torbellino a través de las puertas, dispersando a la gente. Cuéntalos, gritó Mowgli con aire desdeñoso. Podría ser que nos hubiera robado alguno. Quédense con Dios, hijos de los hombres, y agradézcale a Mesua que no vaya yo también con mis lobos a cazarlos en medio de sus calles. Se acabó para mí el dormir dentro de una trampa, Aquila. Recojamos la piel de Shere Khan y vámonos. No causemos a la aldea el menor daño. Consideremos lo bien que Mesua se ha portado conmigo. Empezaba a descender la luna cuando Mowgli y los dos lobos llegaron al cerro en que estaba la peña del consejo y se detuvieron ante la caverna de Mamá Loba. Me expulsaron de la manada de los hombres, mamá, gritó Mowgli, pero he cumplido mi palabra y vengo con la piel de Shere Khan. Mamá Loba salió de la caverna y sus ojos brillaron vivamente en cuanto vio la piel. Ya le dije aquel día en que metió la cabeza y los hombros en esta caverna buscándote para matarte, renacuajo mío. Ya le dije que el cazador sería cazado un día u otro. Bien lo has hecho. Muy bien, hermanito, dijo una voz profunda allá en medio de los arbustos. Ya te echábamos de menos. Y Bagheera vino corriendo hasta tocar los pies desnudos de Mowgli. Juntos subieron a la peña del consejo, y sobre la roca llana en que solía ponerse Aquila, Mowgli tendió la piel. Aquila se echó sobre ella y lanzó el antiguo grito del consejo. Miren bien, lobos, miren, exactamente como dijo la primera vez que le llevaron a Mowgli. Desde aquel día en que Aquila había sido destituido, la manada se había quedado sin jefe, cazando y luchando como mejor podían, pero aún contestaban a aquel grito por costumbre y los que quedaban vinieron todos al consejo de la peña y vieron la piel rayada de Shere Khan tendida sobre la roca
Fue entonces cuando Mowgli compuso una canción, sin rimas, una canción que se le vino espontáneamente a los labios, y comenzó a cantarla a grandes voces, tendiéndose sobre la piel y llevando el compás con los talones hasta que se le acabó el aliento, y mientras tanto el hermano Gris y Aquila aullaban entre las estrofas. Miren bien, lobos, miren bien, exclamó Mowgli cuando había terminado. ¿He cumplido mi palabra? Y los lobos, ladrando como perros, dijeron sí. Y uno de ellos, lleno de cicatrices, aulló: Vuelve a guiarnos, Aquila. Vuelve a guiarnos, hombrecito, porque estábamos aburridos de vivir sin ley y quisiéramos ser de nuevo el pueblo libre de otros tiempos. No, murmuró Bagheera. Podría ser que se equivoquen. Cuando estén ya cansados, les puede volver la locura de antes. No por nada los llaman el pueblo libre. Por la libertad lucharon y ahora es suya. Devórenla, lobos. De la manada de los hombres y de la de los lobos la expulsaron, declaró Mowgli. En adelante cazaré solo en la selva. Y nosotros contigo, dijeron los 4 pequeños lobos. Así se fue Mowgli, y desde ese día cazó con ellos en la selva.